A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Contigo Liberalmente. Gracias por estar conectados con nosotros como cada jueves a esta hora. Para nosotros siempre es un gusto poder entrar en su casa a través de su teléfono, a través de su computadora, y por eso siempre la invitación es a que nos ayuden a crecer en nuestro canal de YouTube, RCR, la Radio de la Libertad. Muy facilito, ustedes entran allí y pueden suscribirse y además compartir nuestros contenidos para que muchas otras personas puedan también conectarse con las noticias y con todo el contenido que tenemos preparados con muchísimo cariño para ustedes. Y eso también es gracias a el trabajo que hace Jaime Nestares en la dirección general, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción de este programa Malala Nogales, Jay Pacheco y Justo Navarro, y en los controles nuestro siempre querido José Gregorio González. Pero además de suscribirse, también pueden seguirnos a través de todas nuestras redes, @RCR750 y en mi caso personal, @ClauMacero. También agradecer a nuestros amigos como siempre, muy dulces de Habibis Cakes. Pon a disfrutar tu paladar con Habibis Cakes. Ellos tienen pasteles de cumpleaños, tortas de chocolate, de zanahoria, marmoleada, tienen torta de limón, 3 leches, tiramisú. Ya les he hablado además de los suspiros y de esas divinas pavlovas que además no las venden en todos lados y ellos las tienen allí con un delivery totalmente gratis para ciertas zonas de Caracas. ¿Por dónde los contactamos? Bueno, facilísimo. Los podemos contactar a través de @habibis_cakes en Instagram o a través del 0412-610-0838, porque con Habibis Cakes ustedes compran felicidad y ellos venden amor. Pero además de Habibis Cakes, agradecer a nuestros amigos de Perfect Hair. El cambio de look que siempre has soñado, por favor, déjalo en manos de quienes saben. Y quienes saben tienen años en esta materia. Y esto, este es el caso de Perfect Hair. Bueno, Habibis Cakes también tiene experiencia, pero en este caso Perfect Hair, con alisados, con queratina, cirugía capilar, todos los tratamientos más avanzados durante más de 40 años. ¿Dónde están ellos? En el Centro Comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula, acá en nuestra ciudad capital. Síguelos en Instagram a través de @salonperfecthair. Y finalmente, antes de darle la bienvenida a mi invitado, teníamos allí unos temas técnicos. Agradecer también al Paraíso Dental, que ya está en Caracas. Todas las especialidades que necesites, restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y atención odontopediatría para nuestros chamos, porque sabemos lo difícil que a veces es hacer que ellos se atiendan, pero allí está la doctora Sonrisa, Danivet Moreno, con ese nombre además, ustedes saben que son los mejores. Y además es que tienen los mejores precios y los mejores productos del mercado. Ellos están ubicados cerquita de nuestra radio en la Plaza Madariaga, en El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, Consultorio Paraíso Dental, y los pueden llamar a través del 0212-481-9776 y 0424-320 4222, ya ustedes saben, @Paraíso Dental y @DRA Sonrisa DM en Instagram, porque somos el Paraíso Dental. Y ahora sí, le doy la bienvenida a mi siguiente invitado. Además, en el Día Internacional del Abogado, qué oportuno tenerlo con nosotros, Jesús Reyes, abogado de migración en Estados Unidos. Bueno, lamentablemente hoy quizás no para celebrar, ¿no?, el trabajo que ustedes hacen, sino por el Día Internacional, quiero decir, sino para hablar de un tema desafortunado, como bien tú lo decías, Jesús, en otra entrevista, que es la deportación silenciosa, ya no tan silenciosa, de un grupo de venezolanos de Estados Unidos que fueron de alguna manera trasladados a Colombia, a un tercer país. Veíamos parte de tus explicaciones. Quisiéramos arrancar por allí, Jesús. Primero, agradecerte que estés con nosotros, pero segundo, que pusieras un poco en contexto a los venezolanos, ¿no? Sabemos cuál ha sido el proceso, pero ¿en qué punto estamos hoy? Bueno, primero que todo, Claudia, gracias por la invitación. Aquí un honor poder hablar con mi gente, con toda la audiencia linda que nos está viendo, muy orgulloso de ser venezolano y bueno, estar hablando aquí de temas de inmigración. Ciertamente, Claudia, ha habido un problema bien grande recientemente por un cambio de políticas que ha habido en la administración en cuanto a los venezolanos. Ya habíamos escuchado que hubieron cambios en México, tanto México pidiendo visados a venezolanos que estaban tratando de ingresar, pidiendo asilo por la frontera, y ahora esto se añade lo que es deportar expeditamente a venezolanos de forma, digamos, secreta a Colombia. Ya no es un secreto, como bien lo dices. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, básicamente
personas de Venezuela que hayan sido interceptadas en la frontera, es decir, que hayan tratado de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, el gobierno ahora va a permitir que estas personas sean deportadas de forma expedita a Colombia. Hemos recibido muchas preguntas sobre eso y nos han preguntado, bueno, abogado, ¿tiene que ver esto con venezolanos que tienen nacionalidades o residencia en otros países? No se ha hablado de eso, se ha hablado específicamente del caso de Colombia. Es decir, si un venezolano tuvo un estatus legal en Colombia y trató de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos y fue interceptado por inmigración, entonces ICE, que es la agencia de inmigración acá, puede deportar a ese aplicante de forma rápida, en este caso no a Venezuela, pero a Colombia. Para hacer una precisión, Jesús, ¿por qué Colombia? Para quizás quienes no manejen esta información, y si esto también podría extenderse a otros países. Nos vemos, bueno, en el caso de Colombia, la inminente llegada de la posibilidad de que llegue Petro al poder, pero también vemos otros países donde la situación también se está volcando hacia ese lado, ¿no? ¿Por qué Colombia? Sí, entonces específicamente lo que el gobierno americano ha mencionado es que Colombia, siendo uno de los países que ha otorgado digamos, residencia o algún tipo de estatus migratorio a venezolanos, 1, y 2, porque existe ahora un acuerdo con Colombia para poder deportar a venezolanos directamente a este territorio. Es algo que no es muy común. De hecho, las personas cuando son deportadas tienden a ser deportadas a su país de origen, no a un tercer país, como es el caso de Colombia. El hecho de que ya exista o que se le haya permitido a muchos venezolanos tener un estatus legal, ya sea con un estatus temporal o como residencia en Colombia, y el hecho de que existe un tratado con el gobierno colombiano, aunque se ha dicho que ellos no están, supuestamente saben de esto, pero el gobierno de aquí sí dice que hay ese tratado, entonces permite a la agencia de inmigración hacer estos vuelos directos a Colombia. Definitivamente algo que se puede extender a otros países. Es muy importante recalcar esto. Claudia, este protocolo, esta política es específicamente con casos de venezolanos que fueron otorgados algún tipo de estatus migratorio en Colombia y que vinieron de forma irregular a la frontera de los Estados Unidos. Pero es importante que las personas sepan que si tiene venezolanos o personas de otros países una doble nacionalidad o residencia en otro país, es importante que justifique por qué a ese tercer país tampoco usted puede regresar, porque su vida puede correr peligro también en ese país. Sí, de hecho, justamente eso te iba a decir. El despacho de Marta Lucía Ramírez, canciller de colombiana, lo negó. Entonces, siento que de alguna manera hay mucha confusión, ¿no? Y quizás muchos venezolanos que están en una situación irregular no por maldad, sino porque, bueno, no han logrado establecerse totalmente legales en Estados Unidos, quizás sientan miedo, ¿no? ¿Podrías hablarnos, Jesús, además bueno, quizás esta incertidumbre, me imagino todas las dudas que te han llegado, de qué se trata este título 42 y cómo ahora se está utilizando la excusa de la salud pública como una razón, además, de todo este tema que tú explicas para devolver a estos venezolanos, que además, en el caso de Biden, había sido una de las mayores críticas con respecto al gobierno de Donald Trump, ¿no? Y además una bandera política de campaña de los demócratas. Claro que sí, y que es algo irónico, porque fue justamente ese programa, el Código 42, que es un código, como ciertamente mencionas, de salud, que se había invocado para deportar a personas de forma expedita, basado en razones de salud, no necesariamente por razones migratorias. Entonces sabemos que estamos pasando una pandemia y bajo ese código de salud eso permite al gobierno poder deportar a personas basado en esa razón. Sin embargo, esto fue, como bien dices, algo que fue muy criticado de la antigua administración del presidente Trump y que ahora desafortunadamente sigue con esta administración del presidente Biden. Entonces no hemos visto un cambio de política en este sentido, es algo bien desafortunado y aún más desafortunado que una de las personas que son más afectadas ha sido los venezolanos. Entonces, aunque por un lado tenemos que reconocer que el gobierno ha otorgado un programa de protección temporal, el TPS, hay que reconocer cuando se hacen cosas bien y reconocemos que eso es algo muy bueno. Por otro lado, esto es algo que va a crear obstáculos a inmigrantes, pero sobre todo a la comunidad venezolana, que como bien dices, en muchas ocasiones no vienen simplemente porque quieren venir, o sea, se ven forzados en muchas veces.
a salir de Venezuela en este caso, y también han sufrido algún tipo de persecución en otros países, quizás no necesariamente política, Claudia, pero cuando Xenofobia, ¿no? cuando hay venezolanos que son víctimas de xenofobia, esto lo hemos visto en varios países, entonces bajo las leyes americanas, ese venezolano tiene todo el derecho de aplicar un asilo basado quizás por una parte razones políticas y por otra xenofobia. Entonces es importante que las personas que cuando entiendan que vayan a hacer este viaje a la frontera y vayan a pedir asilo de una forma legal, es decir, en un punto de entrada, en una garita, que es la forma legal de hacerlo, entonces que le hablen a los funcionarios con honestidad y el miedo que tienen de regresar a ambos territorios, porque esa es la única manera que pudieran tener el chance de ingresar a territorio americano. En este caso, Jesús, ya vamos a comentar también sobre ese tema, porque, a ver, a veces cuesta, ¿no? Y en el caso de Venezuela cuesta asumir algunos números. Veíamos algunas de las informaciones que publica David Smolansky sobre el número de migrantes, pero sobre todo las comparaciones con otras migraciones tan grandes, ¿no? A nivel histórico. Y uno, quizás como venezolano, le cuesta, ¿no? Asumir eso. Pero en este caso, ¿manejamos algún número, ustedes manejan algún número de venezolanos que estén en esta situación? ¿Y cuál es el estatus legal entonces ahora de estas personas que, bueno, básicamente están en un limbo, ¿no? Porque, bueno, huyes de tu país, te estableces en otro, tratas de llegar a otro buscando quizás el sueño americano o tener una mejor entrada, ¿no? Una mejor vida, y ahora estás en esta situación, ¿no? Claro, entonces las cifras exactas que se manejan han variado muchísimo, pero lo que sí sabemos con certeza es lo siguiente. Venezuela ha sido uno de los países que actualmente tiene la mayor cantidad de inmigrantes pidiendo o solicitando asilo en la frontera México-americana. Por un tiempo llegó a ser el primero, y ahorita es el segundo, solo detrás de México. Entonces ha sido un flujo bien grande. Hemos visto números 50,000 personas, 25,000 personas, hasta mucho más que eso. Entonces, el factor denominador aquí, el común denominador, es que sí hay un éxodo masivo bien grande de nuestros hermanos venezolanos pidiendo asilo por la frontera México-americana. Y lo importante, de nuevo, que nuestros hermanos sepan es que ellos tienen derechos, o sea, no simplemente porque haya el programa de MPP, porque estén pidiendo visas en México. Ya cuando esa familia venezolana está pidiendo asilo y puede demostrar que tiene miedo de que su vida corra peligro en su país, ya sea razones políticas, xenofobia, raza, religión, creencias sociales, etcétera, entonces que puedan demostrar eso delante del oficial de inmigración. Y de nuevo, si tienen nacionalidad o una segunda nacionalidad o residencia en otro país, que también demuestren por qué en ese otro país no es viable que vaya a regresar la persona. Solo de esa manera, justificando ese doble caso de asilo, si lo podemos llamar así, es que ese venezolano, esa venezolana podrá entrar a los Estados Unidos. Es importante también que sepan que en ese momento puede que se le haga una entrevista de miedo creíble. O sea, los oficiales van a querer entrevistar a la persona para ver si tiene un caso viable o no delante de un juez de inmigración. Es importante que las personas estén bien preparadas para esa entrevista. En tu caso, Jesús, trabajando como abogado, ¿cuáles son quizás las principales causas por las que una persona, un venezolano en este caso, no solo decide huir, sino llega a ti para consultarte, bueno, ¿cómo puedo yo de alguna manera justificar? Porque a lo mejor hay venezolanos que tienen la posibilidad de irse, pero quizás no encuentran los argumentos necesarios o las razones. ¿Cuáles son esas razones que generalmente esgrimen los venezolanos como una razón para irse de Venezuela y para entrar en un territorio y ser protegidos, como tú lo mencionas? Claro, entonces, como hablé, hay 5 razones por las cuales una persona puede pedir asilo, entre esas razones políticas, persecución por razones políticas. Muchas veces, Claudia, las razones no son iguales, pero son similares. Hemos visto muchos de nuestros hermanos venezolanos que quizás no hayan sido directamente afectados por el gobierno, pero quizás grupos extraoficiales que han estado confabulados con el gobierno, tales como colectivos, grupos extraoficiales que de alguna forma u otra han atentado contra la seguridad de nuestros hermanos y por sus creencias políticas o porque no apoyan un sistema. También hemos visto en muchos casos lo que es la persecución directa que ha habido contra muchas personas, ya sea porque no están de acuerdo con ideologías políticas o porque fueron
víctimas de extorsión por organismos gubernamentales en Venezuela. Entonces, estas por lo general son las razones más comunes que hemos visto aquí en nuestro consultorio. Lógicamente, una de las cosas que nosotros hacemos es entrar en detalles, ver si es que de verdad esto tiene un índole político, porque hay que ser claros, no todos los casos son casos de asilo político. Claro. Hay personas que han ido a una marcha y quizás los han robado, alguien los ha golpeado, pero no fueron agentes colectivos, no fueron oficiales del gobierno. Cuando es un caso de AMPA común, como lo podemos llamar, eso no justifica un asilo, tiene que ser algo más. Entonces, es importante para nosotros poder revisar el caso, analizar el caso y ver si la verdad la persona tiene algún mecanismo legal para poder obtener un estatus migratorio en este país. Yo quisiera consultarte también, Jesús, ya nos quedan unos minutos, pero todavía tenemos chance de hablar un poquito más si tú tienes tiempo también. Quizás una de las preocupaciones también de muchos venezolanos es quizás esa inestabilidad, ¿no? De estar en Estados Unidos y la dificultad de establecerse legalmente. Y siento, o al menos así lo he leído, quizás últimamente ha sido un poco más complicado, ¿no? Incluso quienes han querido tramitar su visa, ahora, bueno, tienen que buscar incluso otras opciones. Ya México, entonces ahora cierran una puerta más para quizás acercarse. Pero te quiero preguntar desde ese punto de vista, si tú también lo ves así, por un lado, y por otro lado, ¿cómo hacer, Jesús? Porque yo me imagino como abogado que además de números, tú ves historias, ¿no? Y ves familias, ves rostros, ves gentes en los que tal vez tú también te identificas, ¿no? Y creo que ese también es nuestro trabajo, que es humanizar también, ¿no? Esa migración en el sentido no solamente de que sea un dato más, sino que es un venezolano que tiene una historia, que tiene un pasado, que tiene un sitio de arraigo, pero que lamentablemente está obligado y expulsado, ¿no? Entonces quisiera que tú hicieras un análisis desde ese punto de vista, si tú me lo permites y el tiempo te da. Claro que sí. Bueno, te digo, las alternativas existen. A veces nosotros, por lo que escuchamos no sé, en las redes, en la televisión, pensamos que solo está lo que es solicitar asilo. Un venezolana todavía puede aplicar una visa. Existen muchísimos tipos de visas. Una de las cosas que nosotros hacemos, lógico, en cada consulta es analizar, discutir cada caso con nuestros prospectos clientes y ver qué alternativas hay. Lógicamente, si la única alternativa viene siendo una petición familiar o un asilo, entonces se discute eso. Pero no necesariamente. Es fuerte comenzar en este país, lo digo no como abogado, lo digo de corazón, como experiencia. Yo también soy inmigrante, yo también vine a este país siendo muy joven. Estuve en un proceso de deportación, estuve en un centro de detención. Gracias a Dios se me dio la oportunidad no solo de salir de allí, pero ahora poder abogar por nuestra gente y otras comunidades que lo necesitan. El sueño americano sí existe, es algo real, es una meta real. Ciertamente no es fácil muchas veces, sobre todo al comienzo, el tratar de venir, el tratar de no solo venir, pero el estar acá, poder estabilizarse y salir adelante. Lo más importante es comenzar haciendo las cosas bien, estando bien informados. Cuando hacemos y tomamos decisiones hacia las carreras sin tener mucha información es cuando cometemos errores. Entonces, para toda persona que quiera venir, es importante que usted se comunique con personas, que usted averigüe cuál es el sistema acá, cuáles son las opciones legales para que usted pueda venir. Entonces, ya teniendo esa información, usted pueda tomar la mejor decisión. Pero es importante estar bien informado, Claudia, y pienso que esa fuera el consejo más grande que pudiera darle a las personas hoy en día. Finalmente, Jesús, ya no te quito mucho más tiempo, pero ¿ha habido alguna respuesta de las autoridades venezolanas allá en este sentido, algún tipo de respaldo para estos venezolanos que tú conozcas y que pueda de alguna manera funcionar como apoyo? Entonces se han hecho declaraciones al respecto sobre lo que ha pasado, sobre todo estas deportaciones masivas silenciosas que han habido. Por lo que tengo entendido, no ha llegado más allá de declaraciones. De hecho, muchos funcionarios acá, senadores, representantes, han criticado la administración, siendo ellos parte del mismo partido político del presidente, han criticado esto que está pasando. Entonces, lo que sí veo es que hay mucho apoyo a la comunidad venezolana, Claudia. El mundo sabe lo que está pasando en nuestro país. Somos un pueblo muy grande, un pueblo muy hermoso, tenemos mucho que dar, pero sí sabemos que están estos problemas políticos y
países alrededor del mundo saben lo que está pasando, entonces nos están brindando el apoyo. Pienso que es una oportunidad que tenemos para poder hacer que toda digamos, fuerza política esté a nuestro favor y puedan haber cambios más positivos para la comunidad venezolana aquí en los Estados Unidos. No, yo estoy segura de eso, Jesús, y además cada venezolano que se va es un portavoz precisamente de lo que nosotros vivimos acá. Quienes seguimos acá también de alguna manera tratamos de hacer este trabajo para que muchos otros conozcan, ¿no? E impedir que eso suceda también en otros países, ¿no? Y creo que ese también es nuestro trabajo. Y sí. No sé, ¿me quieres decir algo? Sí, definitivamente, ese es nuestro trabajo. Es que me inspiran cuando tú hablas, me inspiras, Claudia. Ese es nuestro trabajo, pero sabes que ustedes estando allá, nosotros acá, vaya, Dios es grande y nunca poder perder la fe que algo bueno va a pasar en Venezuela, que va a haber un cambio. Yo sé que ha sido difícil, que ha sido muchos años. De hecho, cuando comenzó todo este problema, fue justamente en ese tiempo que mi familia decidió emigrar. Pero yo sé que hay gente muy valiente, así como tú y muchas personas en Venezuela, que en conjunto se va a lograr un cambio. Pero por ahora, si hay una situación bien fuerte, una situación migratoria, un éxodo masivo, tenemos que apoyar a nuestros hermanos que están pidiendo refugio en otros países y no perder la fe que algo bueno va a pasar en Venezuela. Así es, algo bueno va a pasar y bueno, gracias también a ese trabajo que tú estás haciendo y muchos otros venezolanos que sí son la representación de lo que somos, ¿no? Y dejar ese mensaje porque así como hay personas buenas, hay personas malas, pero somos muchísimos más los que de alguna manera queremos trabajar y los que queremos de alguna manera sacar adelante a nuestras familias, ¿no? Y eso es lo que al final pesa. Entonces te quiero agradecer, Jesús, cómo la gente está en contacto contigo, si te quiere escribir, si tiene alguna duda o con tu consultorio y con todo ese equipo que seguramente maravilloso trabaja contigo. Gracias, Claudia. Sí, se pueden comunicar con nosotros en nuestra página de internet www.jesusreyeslegal.com. También por medio de nuestras redes sociales, ahí nos pueden visitar, poner sus comentarios y bueno, siempre estamos viendo los comentarios, viendo maneras de cómo mejor servir a nuestra comunidad. Gracias. ¿Tu cuenta, Jesús, finalmente? Igual, ¿cierto? Jesús, ¿tu cuenta en redes? Mi cuenta en las redes fuera @JesusReyesLAW. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Jesús, primero por tu claridad, la pedagogía y el tiempo, que sé que te robé un poquito más, pero nada, te agradezco por estar con nosotros, por tus mensajes y precisamente por aclararnos en este asunto. Jesús Reyes, abogado especialista en migración en Estados Unidos, así que nos vemos prontísimo y bueno, muchísimas gracias, esperemos que muy pronto, bueno, tengamos buenas noticias y volvamos a tenerte, pero ahora sí para hablar desde otro punto, ¿no? Claro que sí, Claudia, a tu disposición y bueno, gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, y con Jesús nos despedimos y volvemos ya en breve para hablar de otro tema que es el tema alimentario y, bueno, la falta de datos que hay en Venezuela respecto a este tema. Ya volvemos con más de Contigo Liberalmente. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a lograr su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación Bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado.
solo por RCR 750, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Ya que estamos de vuelta en Contigo Liberalmente y de hablar del tema legal, ahora pasamos a un tema que tiene que ver con la alimentación, pero antes de eso, por supuesto, también agradecer nuevamente a nuestros amigos de Habib's Cakes, con quienes pueden obviamente disfrutar de un sinfín de postres, todas las cosas dulces que ustedes quizás quieren regalar, incluso si está fuera del país. Habib's hace posible ese regalo para ese pastel de cumpleaños, esa torta de chocolate, de zanahoria marmoleada, los piononos con arequipe y suspiros, pavlovas, todo lo que a ustedes se les ocurran que tenga que ver con esas creaciones dulces. Precisamente Habib's Cakes puede ayudarlos y además tienen delivery totalmente gratis para ciertas zonas de Caracas. Ya ustedes pueden ver todo lo que ellos hacen en @Habib's_Cakes en Instagram o contactarlos a través del 0412-610
0838. Y bueno, precisamente hablando del tema de la alimentación, pasábamos hace rato de conversar sobre el tema legal y la dificultad que hoy enfrentan muchos venezolanos deportados desde Estados Unidos, yendo a un tercer país que es Colombia, por un motivo de salud pública, al menos así lo argumenta el gobierno de Estados Unidos. Pasamos a una situación que nos pone a la par de Corea del Norte. Imagínense ustedes lo que eso significa. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas no incluyó a Venezuela en su último informe sobre los puntos críticos de hambre y alertas tempranas respecto a lo que se caracteriza o se llama como inseguridad alimentaria, porque no había datos oficiales, o por lo menos no había rigurosidad en esos datos. Entonces Venezuela y la República Popular Democrática de Corea no se incluyeron como zonas críticas de hambre debido a la falta de disponibilidad o escasez de datos actualizados sobre seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, de alguna manera, por eso hoy hemos querido conversar precisamente con nuestra siguiente invitada. Ella es Marixa Landaeta, es experta en seguridad alimentaria y coordinadora del área de investigación de la Fundación Bengoa, acerca de, bueno, cuál es la situación entonces de Venezuela, que no aportó estos datos y que precisamente nos ponen a la par de Corea del Norte en un sentido de no saber, ¿no?, dónde estamos con respecto al tema de la seguridad alimentaria. Muchísimas gracias por acompañarnos, por su tiempo, y quisiera arrancar por allí. ¿En dónde estamos? Buenas tardes, Claudia. Hoy? Encantada. Mira, realmente hay una información que hay que verla con cuidado, porque Venezuela no fue incluida porque no tenemos información oficial. Estos organismos trabajan con información oficial y lamentablemente el Estado venezolano se ha dado la tarea de no publicar la información, especialmente la información referida al problema alimentario en cuanto a déficit y a la seguridad alimentaria. Sobre la base de eso, al no tener nosotros cifras oficiales, por eso no nos toman en cuenta, porque ellos aplican unos modelos que necesitan esas cifras. ¿Cuál es el problema de nosotros realmente? El problema no son los organismos internacionales, es que el Instituto Nacional de Estadística, que es el organismo por ley que debe garantizar la información en el país, no la está ofreciendo. Y por lo tanto, todos nosotros que vivimos haciendo investigación, tanto la Universidad Católica como la Central, como Fundación, como múltiples ONG, esa información no es oficial, por lo tanto no es tomada en cuenta. Ahora, eso no implica de que se va a abandonar el apoyo humanitario a Venezuela. No, eso no se va a abandonar. Lo que sí implica es que ante el mundo nos pone en una situación muy complicada, porque bueno, la gente va a decir, bueno, ¿cómo no aparece Venezuela si tiene tantas necesidades? Y pero ¿por qué no aparecemos? Porque es una política de Estado. El Estado no aporta la información. Porque, bueno, no le interesa que se diga que en Venezuela hay seguridad alimentaria. Hay todo un proceso ahí. La última información que se obtuvo y que el gobierno reconoció fue la que hizo el Programa Mundial de Alimentos en el año 2019. De allí en adelante estamos sin información oficial. Y eso es lo que ha generado esta confusión. Es decir, estamos hablando de 3 años, ¿no? Que además que puede haber pasado en 3 años, 2 de ellos, un poco más de 2 años en pandemia. ¿Ustedes en la Fundación tienen algún acercamiento a estas cifras? ¿Han hecho algunas investigaciones? ¿Usted podría hablar de algún panorama en este sentido según lo que ustedes han investigado? Claro, fíjate, la pandemia de coronavirus agravó la situación alimentaria en el país. ¿Por qué la agravó? Bueno, porque hubo desempleo. Acuérdate que las poblaciones más empobrecidas, ellos viven de la economía informal y esa fue la que más se afectó. Entonces, el acceso a los alimentos de las poblaciones se limitó mucho. No hubo tampoco ningún subsidio que apoyara a estos grupos. Por lo tanto, sí, en las familias venezolanas se ha visto el incremento de la inseguridad alimentaria. Y se hizo una encuesta el año pasado y también en la Universidad Católica, en su encuesta, en la encuesta en COVID, bueno, muestra cómo ha habido un deterioro realmente en la inseguridad alimentaria de los venezolanos. Y este deterioro no es solamente, Claudia, en las poblaciones pobres, realmente los estratos medios de la población también están empobrecidos. Se dice que solamente en Venezuela aproximadamente entre un 5 y un 8% de la población puede tener acceso a todas estas
bodegones y cosas que tú ves, pero la mayoría de la población no está. Y entonces ahí incluyen los profesores universitarios, la clase media empobrecida que no puede realmente suplir. Y lo que nos dio la encuesta es que las personas tomaban todo lo que tenían, todos los recursos para poder alimentarse. Entonces dejan de asistir al médico, dejan de tener recreación, dejan de tener una serie de actividades que son beneficiosas para su salud. Y una de las cosas más graves que también ha pasado es que se ha abandonado la prevención en la salud. Y entonces estás viendo cómo está aumentando la diabetes, está subiendo la hipertensión, estamos teniendo grandes problemas en cuanto a morbilidad y mortalidad, tanto en adultos mayores, como también en los niños, porque bueno, se incrementan las infecciones. A eso usted le añade también que el problema de los servicios. Un país que no tiene agua potable, bueno, el agua potable es fundamental para la alimentación. Y entonces tienes el problema del gas también, el acceso al gas, al acceso al transporte de los alimentos por falla en los combustibles. Entonces es algo bien complejo que de alguna manera está incidiendo en esa situación de inseguridad alimentaria que estamos viendo en la población. Me parece medular que usted mencione no solamente las cifras del COVID, ¿no?, sino la multiplicidad de factores, ¿no?, que intervienen acá. Estamos hablando, como usted bien lo dice, de una situación muy compleja también, porque además estas cifras del COVID de alguna manera lo que nos hicieron reflexionar es acerca de que no estamos hablando de una población mínima, estamos hablando de una mayoría que, como usted bien dice, incluye a parte de la población que se podría considerar clase media, ¿no? Pero si nosotros, para alguien que quizás no está entendido en la materia o en estas encuestas que ustedes realizan, ¿cómo podría definirse inseguridad alimentaria? Es decir, una persona, yo estoy en mi casa escuchando este programa, usted, señora Marixa, ¿cómo sé si yo entro en ese rango de inseguridad alimentaria? ¿Qué aspectos yo podría considerar para entender o considerarme parte de esa encuesta que me dice que hoy, bueno, la mayoría de los venezolanos quizás no se está alimentando bien? Sí, fíjate, por ejemplo, se toma en cuenta primero la cantidad de alimentos que estás consumiendo y la variedad de los alimentos, porque se supone que para que tú tengas una dieta adecuada y saludable, tú debes consumir de los distintos alimentos y hacer una combinación. Eso lo tomas en cuenta si tienes proteínas, si tienes carbohidratos y si tienes grasas en la alimentación, y eso es un equilibrio. Lo segundo es cuánto de tu presupuesto gastas en alimentos. Se estima que una familia en un ambiente equilibrado puede gastar entre 30 y el 40% de su ingreso en alimentación. ¿Y qué te dice a ti? Que bueno, mira, las personas que están en inseguridad alimentaria gastan más del 50-60%, y las que ya tienen inseguridad alimentaria severa, bueno, gastan todo su ingreso en alimentos. Por otro lado, tienes que se toma en cuenta también, además del gasto del porcentaje del gasto en alimentos, cómo está distribuido eso, y se toma en cuenta justamente las estrategias de supervivencia que las personas utilizan para poder cubrir la alimentación. Eso usando, por ejemplo, esta es la metodología del PMA, pero hay otras metodologías que son igualmente muy valiosas, que toman en cuenta otras variables, como en la metodología que utilizan en América Latina sobre seguridad alimentaria, que toma en cuenta otra serie, pero casi todas están ligadas a estas variables. Pero además, también hay un método sencillo que lo usan, por ejemplo, en Estados Unidos, que es con 5 variables también, en la cual el ingreso y el gasto en alimentos es muy importante. Entonces, si yo no tengo cómo cubrir la alimentación, yo estoy en inseguridad alimentaria. Pero además hay un dato muy interesante, hay escalas que toman en cuenta el número de personas, o si en ese hogar en las últimas 24 horas ha habido personas que no han podido consumir alimentos. Eso ya te ubica en una inseguridad grave. Entonces, cuando la familia tiene que sacrificar todo lo que tiene para poder comprar la dieta mínima, eso ya te indica que ahí hay una inseguridad alimentaria, porque estamos al borde y no estamos supliendo otras cosas que son importantes para poder tener seguridad alimentaria. Me queda clarísimo, y además rescato lo que decía en la parte anterior, que tiene que ver precisamente, bueno, no es solamente comer, ¿no? Hay un montón de necesidades más, como el tema de la atención médica, el tema de la salud, el tema
de cosas que pueden ir surgiendo, ¿no? A lo largo de nuestros días, en nuestra vida, que tampoco quizás podemos cumplir, pero quizás desde el punto de vista oficial, y yo no quiero comprometerla, pero sí tomar y hacer esta mención, lo que durante su intervención en el examen periódico universal, el régimen de Maduro lo que aseguró es que el programa CLAP comprende, como sabemos, la entrega mensual de alimentos no perecederos, supuestamente subsidiaba o ayudaba, bueno, a más de 7 millones de familias. ¿Ustedes tienen algún registro de esto, alguna información al respecto que pudiese de alguna manera comprobar o más bien contradecir esta información? Mira, el CLAP es un programa que cumple un objetivo y lamentablemente se ha venido a menos. O sea, primero, la frecuencia no es regular en muchos sitios. Segundo, la cantidad de alimentos que está incluyendo, y además la calidad de los alimentos que incluye. Hay un gran problema con la inocuidad, pero también con la información. Ahí incluyen a veces alimentos con un etiquetado que nadie lo entiende porque viene en otro idioma. Ellos cumplen una función, pero básicamente ahí se está proveyendo de carbohidratos, algunas leguminosas, muy pocas fuentes de proteína, azúcares y grasa. ¿Qué puede estar pasando? Que bueno, como es un programa que no está focalizado ni está clasificado de acuerdo al perfil de la población, nos preguntamos, por ejemplo, los diabéticos, los adultos mayores, que casi todos tienen o un problema de hipertensión, un problema de diabetes, están consumiendo una alimentación que no es adecuada ni para su estado nutricional, ni para su edad, ni para las patologías asociadas. Entonces, los programas no pueden ser universales. Los programas tienen que tener una focalización, pero además es muy importante que eso sea supervisado y que sea evaluado. Lamentablemente, estos programas no se le hace seguimiento ni evaluación, y a veces uno ve, por ejemplo, ahí reparten una mortadela que nadie sabe cómo está compuesta, nadie sabe. Entonces, realmente el etiquetado nutricional se viola. Hay una cantidad de violaciones en cuanto a almacenamiento, a calidad del alimento. Tiene una función, y gracias a Dios que al menos hay mucha gente que al menos recibe eso solamente. Ahora sí te puedo garantizar que una cosa es a nivel de centros urbanos y otra cosa es cuando nosotros vamos alejándonos de los centros urbanos, cómo el CLAP realmente nos llega con una frecuencia adecuada que la gente pueda decir. En estudios que hemos hecho, se observa que el CLAP puede dar para el consumo de una familia de 5 miembros durante 5 días y aporta 1.300 calorías. Entonces, hay un déficit calórico importante que la familia debería suplir para poder tener una alimentación adecuada, y desafortunadamente eso no se está cumpliendo. También hay otros estudios que vienen señalando que las familias que reciben alguna transferencia en dólares, bueno, esas familias tienen una ventaja porque eso les permite comprar, aunque sea algún producto de origen animal, que son muy costosos, como son los huevos, como son los lácteos y como es la carne o el pescado. Entonces, eso compensa en algo la alimentación, y hay una diferencia importante entre una familia que recibe una transferencia y una familia que no la recibe. No, y cuántos al final son esos casos, ¿no? Y sin datos, además, muy difícil, ¿no? Predecir qué hacer. Pero yo justamente, ya para finalizar, nos quedan unos minutos, señora Marixa, y primero agradecerle de nuevo que esté con nosotros en nombre de la Fundación Bengoa, pero además también pensar en lo que viene, ¿no? Porque además de quedarnos en el diagnóstico y ese trabajo arduo que ustedes vienen haciendo, como muchas otras organizaciones, para entender dónde estamos, saber para dónde vamos, ¿no? Entonces, yo me imagino que ustedes también han trabajado en políticas y que, bueno, ¿qué puede pasar? Y cómo podemos de alguna manera visualizar ese país, ¿no? Desde el punto de vista de lo que ustedes están haciendo, ¿cómo usted lo describiría, ¿no? ¿Cómo es ese país entonces donde Venezuela funciona y no solamente tiene seguridad alimentaria, sino la posibilidad de escoger qué comer, para dónde ir, o sea, y de alguna manera cómo estar bien, ¿no? Bueno, yo creo que los venezolanos tenemos que soñar en el bienestar. Eso es un sueño y por ese sueño tenemos que luchar, y por eso estamos todos aquí construyendo. En ese sueño realmente Venezuela tiene que tener una disponibilidad de alimentos adecuada para todo el mundo y universal, que pueda tener acceso. Pero lo importante es que tengamos trabajo y que la gente pueda generar con sus ingresos, poder elegir la dieta que es adecuada para su familia. Y otra cosa muy importante
es estimular que la producción esté muy cerca de la gente y que nosotros podamos a nivel local tener una dieta adecuada a la producción cercana de los alimentos. Hay que fortalecer nuestra producción local para poder nosotros mejorar la alimentación. Eso no implica que tenemos que seguir importando ciertos alimentos como siempre lo hemos hecho, pero trabajo, generar ingresos adecuados para la familia, revisar las pensiones para que nuestros adultos mayores y jubilados y pensionados tengan una pensión digna que le permita acceder, nuestros profesores universitarios que también las están pasando muy mal. Entonces, revisar eso y adecuar el trabajo, crear fuentes de trabajo en el país, eso es fundamental. Sin eso no hay, pero tenemos que soñar por eso y trabajar para eso. Así es, definitivamente. Mire, señora Marixa, yo le quiero agradecer porque además este programa se llama Liberalmente porque no solamente soñamos, sino pensamos en libertad, ¿no? Y eso, claro, parte de lo que usted acaba de describir perfectamente, es trabajo, esfuerzo, pero también la posibilidad de decidir y de que tengamos oportunidades precisamente para que se pueda hacer y no que sea un programa genérico, general para todos, sino que eso esté personalizado porque yo lo decidí, no porque yo lo escogí. Entonces, así es. Yo le quiero agradecer, es Marixa Landaeta, gracias. En seguridad alimentaria y parte del área de investigación de la Fundación Bengoa por ese trabajo y por estos minutos que nos ha regalado y además darle un mensaje final también a los venezolanos en el sentido de que ese sueño es posible y que hay personas como usted trabajando en eso todos los días, ustedes de su área, nosotros del área de la información y cada uno. Hay muchos, el mensaje es que hay muchos venezolanos en todas sus áreas trabajando y cada quien en su área está poniendo su granito de arena. Yo tengo mucha fe que vamos a salir adelante. Yo estoy segura. Muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos prontísimo. Y bueno, ya antes de despedir, por supuesto, agradecer también a nuestros amigos de El Paraíso Dental, que bueno, como ustedes saben, tienen todos los tratamientos y restauraciones estéticas y de conductos, cirugía, prótesis, ortodoncia, periodoncia, odontopediatría. Allí está, por supuesto, para atenderlos la doctora Sonrisa, que con ese nombre de Anibet Moreno ya ustedes saben cómo los va a atender. Y están allí cerquita de nuestra radio, de la Radio Caracas Radio, en la Plaza Madariaga del Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, Consultorio Paraíso Dental. Y ya ustedes también conocen sus números, pero si no se los recuerdo, 0212-481-9776 y 0424-320-4222. Pero si además quieren ver cómo ellos trabajan, pueden buscarlos en Instagram como @DRA-sonrisadm y @paraíso dental para atenderse precisamente con los mejores y también atenderse con los mejores en el área de lo que es la belleza. Perfect Hair, el cambio de look que siempre soñamos, con más de 40 años de experiencia en este país, alisados, queratina, cirugía capilar, todos los tratamientos que ustedes necesiten. Ellos están en el Centro Comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula, acá en Caracas, y su Instagram es @Salón Perfect Hair. Un beso inmenso a Williams y a toda la gente maravillosa que trabaja allí en el Salón Perfect Hair. Y ahora sí, despedirnos hasta el próximo jueves, aquí en Contigo Liberalmente, donde no solamente vamos a volver a hablar de temas que nos hablan de libertad y de soñar, sino de temas que nos interesan y de temas que de alguna manera nos hacen reflexionar. No estamos en un proceso de normalización, estamos en un proceso muy duro, pero definitivamente hay venezolanos como Marixa, como Jesús, ahora en Estados Unidos, trabajando como abogados, haciendo precisamente que ese país siga siendo lo que somos y sea mejor. Y ese es precisamente nuestro trabajo y es el trabajo también que hacemos en Radio Caracas Radio. Así que con esto me despido y nos vemos entonces el próximo jueves aquí a la 1 en Contigo Liberalmente. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.